4 de la tarde con 38 minutos. La historia es nuestra, la historia es de quienes la viven y en algunos casos de quienes la escriben. Por ejemplo, en el formato de crónicas. Un libro recién publicado se llama Antología de la Crónica Periodística Chilena y retrata de primera mano las escrituras de quienes habían sido testigos de momentos que hoy están inscritos en nuestra historia, entonces que vemos con mucha distancia, que conocemos solo por su registro. Pero cómo fueron escritas estas crónicas en su momento, cuando recién se publicaban, ese es el trabajo que ha hecho el historiador Gonzalo Peralta, junto a Juan Cristóbal Peña como editor. Gonzalo Peralta está aquí en el estudio para hablar de crónicas de la historia de Chile. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, gracias. Oye, Gonzalo, hay, la verdad es que los textos, y hay algunos elegidos para un artículo que se publicó en La Tercera sobre este libro, y otras elegidas en el diario La Segunda, y son fantásticas. Podemos citar, por ejemplo, esta crónica que es de la entrada de las tropas de Chile a Lima. Correcto. Que es un momento que, claro, a uno se lo enseñan en el colegio como desde fuera, ¿no? La mirada como más grande de la historia, pero que aquí está en primera persona. Entonces ustedes recogen una crónica donde entiendo que una persona que se describe como confiable, pero no se da su identidad, dice: Lima, son las 2 de la madrugada del 18, está tan tranquila que no se oye ni el ruido de una campana. Han parado sus relojes del susto y hace 10 días que no publican sus diarios. Y esta es una ciudad que está viendo a los soldados vencedores de una guerra, sus enemigos, claro, entrar. Exacto. Cuéntame de esta crónica, por ejemplo. De esa en particular. Bueno, uno de los criterios que tuvimos que definir al armar esta crónica, o esta antología de crónicas más bien, es qué rango de tiempo iba a abarcar. Y bueno, el inicio era desde que hubiera prensa chilena y desde que pudiéramos pesquisar crónicas, que es un género que no estaba tan presente en los inicios de la prensa. Y luego decidimos la Guerra del Pacífico, o 1881, como fecha de cierre, porque por un lado es un suceso histórico muy importante, que es la Guerra del Pacífico. El mismo año también es la ocupación definitiva de la Araucanía. Y también en esa época hay un cambio en el periodismo. Entonces hay criterios históricos y también periodísticos para decidir esa fecha como cierre de esta primera etapa. Y bueno, y en particular esa crónica, nosotros estábamos enfrentándonos a la Guerra del Pacífico como un tema muy importante y teníamos que escoger qué nos parecía, no sé, más atractivo, más interesante de recopilar. Y en la Guerra del Pacífico hay algo bien particular, que en la Guerra del Pacífico aparecen por primera vez unos sujetos, unos personajes que son los corresponsales de guerra, que es una especie ya de periodista profesionalizado que tiene por misión viajar junto a las tropas y registrar la vida cotidiana y los hechos de armas. Entonces, en ese sentido, es un periodista en el campo con la misión de registrar e informar rápidamente y de manera muy sucinta. Entonces ahí tiene un periodista moderno. No, fantástico. No, además tú tienes aquí que no se trata de las memorias, por ejemplo, de un soldado. Estoy pensando que son... Claro. Porque esa es una mirada que está desde el protagonista de un evento. El corresponsal de guerra es siempre un testigo. Exacto. Y además va con cierta idea de entregar una mirada justa, objetiva, distante, ecuánime. Puedes poner distintos nombres, ¿no? Pero va como un testigo y no como un soldado. Por lo tanto, te da otra mirada. Me parece muy fascinante. Está, ya como que tú dices, este periodo se cierra en la Guerra del Pacífico, están crónicas más antiguas. Hay muchos diarios en ese momento, porque los diarios se crean y se cierran, ¿no? Sí, en distintos momentos. Sí. Pero hay una crónica que ustedes incluyen de Charles Darwin, correcto, que es el hombre de ni más ni menos de la especie, ni más ni menos. Y claro, uno siempre lee, o habitualmente lee, que Charles Darwin visitó Chile, que andaba por todo el territorio nacional y que le tocó un terremoto. Sí, correcto. Y ustedes cuentan cómo él describe el terremoto. ¿Cuál es la crónica en la que Así él es. describe? Sí, a ver, bueno, como se sabe, Darwin pasó por Chile en la década de 1830 y en esa época se empieza a publicar un periódico muy importante que se llamó El Araucano, que era el diario, entre comillas, oficial del gobierno y que tenía por misión también difundir la cultura. Entonces, y además el editor era ni más ni menos que Andrés Bello. Entonces teníamos un sujeto más o menos, un editor más o menos cabezón. Claro, bueno. Vaya editor, que te corrija los textos. No, yo no le habría pasado nada, no me habría traído a entregar ni un artículo. Súper urgido con el editor. Y él selecciona obras científicas, ¿no? Que tenían que ver con Chile. Y dentro de eso selecciona publicaciones de Darwin durante su viaje por el territorio y las imprimen en el Araucano. Entonces, de esa manera, quedan a disposición del público lector.
Ya. Y Darwin describe, a mí me llama la atención porque cuando hoy se escribe de los terremotos en Chile, lo que se destaca es que a los chilenos como tienen una capacidad de, o sea, casi no nos asombran, ¿no? Claro, casi claro. no les preocupa Sí, que haya un sí, terremoto. sí, sí, Y sí. eso se escribe desde fuera. Pero Darwin no cuenta eso. Darwin cuenta que No. la gente está muy asustada. Claro, sí, yo creo que no hay placer mayor para un chileno que ver un extranjero sufriendo un terremoto, ¿cierto? Una especie cosa especial. de sadismo nacionalista. Pero Darwin Eh, ve a los chilenos sufrir por Claro, el terremoto. él describe la reacción de los habitantes de Concepción en esa crónica y la verdad que están aterrados. Hay que pensar que en aquellos años el tipo de edificación era mucho más vulnerable que el actual. Entonces, si había un terremoto, efectivamente las casas se iban al suelo. No es como ahora que es muy raro que se derrumbe una edificación, ¿no? Lo que más ocurre es que uno pase susto y que de pronto se caigan cosas. Pero a menos que uno tenga muy mala suerte, lo usual es que no ocurran estas desgracias. En esa época sí. Las casas se venían al suelo y aplastaban a sus habitantes. Entonces arrancar era un asunto serio, ¿no? Una cuestión, claro, no Y era una bueno, opción. y Darwin aquí es muy gracioso cómo reacciona porque él con su curiosidad científica, ¿no? Al sentir el terremoto se mantiene muy atento y con una flema británica envidiable, ¿no? Que es bien distinta a como vemos ahora reaccionar a los gringos frente a un terremoto contemporáneo. Es diferente. Sí. Oye, está este trozo de esta crónica que me pareció muy bonita, esta que dice, algo ocurría en el cielo, una luz brillaba entre las nubes con más fuerza de lo normal y avanzaba a una velocidad imposible de replicar. Las nubes de los Andes estaban cargadas de agua. De pronto se veían relámpagos, hasta que un trueno insólito avisó y cayó en la casa de campo de don Nicolás de la Cerda, no un rayo, que es menos temible por su recta dirección, Sino que una centella. sino que una centella. Y esto es del 19 de enero de 1815. Correcto, sí. Esa es una crónica muy peculiar, es de las primeras que encontramos, porque como te decía hace un rato, a los inicios de la prensa es muy raro que haya crónicas. Lo que hay más son informaciones de tipo político-ideológica. Estos eran periódicos que se publican durante las guerras de independencia. Entonces lo que pretenden sobre todo es dar argumentos políticos a los lectores, en una época de mucha agitación política y donde todavía no se había formado una, digamos, opinión pública. Entonces los diarios suplen esa labor. Así que los textos derechamente informativos no son muchos y de tipo crónica aún menos. Y esta fue de los primeros que encontramos y la verdad que en un momento no supimos si clasificarlo entre o crónica o ciencia ficción, ¿no? Porque ahí cuenta que la centella entra en la casa, la recorre completa, bota objetos, aturde a un sujeto, desmantela muebles, desgarra cuadros piadosos y finalmente sale por el patio. Es una Entonces, nota de un matinal cualquier día. o sea, es como esa nota satánica, ¿no? Del carabinero que llamó al demonio. Yo he visto Es un notas poco así, eso. ya, Sí. ya, pero Ah. esta es y tú no sabías si meterla en crónica o ciencia No, ficción. es que era muy curioso, o sea, parecía un poco de realismo mágico, pero bueno, el criterio que nosotros usábamos era que fueran textos en prosa referidas a un hecho que hubiera ocurrido en la realidad y por un sujeto que era más o menos inmediato a ese hecho, un testigo, un protagonista o alguien que se había informado de primera mano. Ustedes toman crónicas de La Aurora de Chile, que Ujú. es nuestro famoso primer Claro. diario, de El Araucano, El Progreso, La Clave, La Tribuna, El Independiente, El Nuevo Ferrocarril, La Semana, entre otros. Entre otros, ¿Cuál sí. es tu crónica favorita o de tus favoritas en el Chuta, libro? qué difícil. Es difícil, ¿ah? Por ejemplo, la de Darwin en el terremoto a mí me gusta mucho, o sea, está muy buena. A ver, quizás tiene que ver con la aparición ya de cronistas más de fuste, ¿no? Personajes que no solo van y relatan un hecho que vieron, sino que ya tienen una voz propia, o sea, hay una cualidad literaria. Y eso les da lo eleva a otro nivel, ¿no? Porque por un lado está lo informativo, que tiene la crónica, pero por otro lado está el aspecto literario, que también la tiene y que va vinculado a la creación de una voz propia de un autor. Y yo diría que ahí los primeros o los más llamativos son por un lado Sarmiento, Domingo Faustino, que el escritor argentino, que narra un viaje que hace a Valparaíso, de Santiago a Valparaíso, y una estancia en Valparaíso en plena época del auge del comercio marítimo y de la llegada de los ingleses. Wow, ¿y qué Y es cuenta? muy entretenido. Bueno, habla de la pasión loca de los porteños por los incendios, por ejemplo.
Dice que todos corrían cada vez que había un incendio como si fuera el evento más fascinante. Corren a verlo. Corren a verlo o a combatirlo. Si tú sabes que el primer cuerpo de bomberos que hubo en Chile fue de Valparaíso, y la influencia extranjera, sobre todo inglesa, hizo que surgieran más rápido porque los ingleses venían de esa tradición. Habla también de las negociaciones que hacen los capitanes de los buques al llegar al puerto y cómo llegan los capitanes de puerto y el tironeo, ¿no? Por dejarlos entrar. Y todo en distintos idiomas. Les fascina lo cosmopolita que es Valparaíso. Claro, que era una ciudad muy cosmopolita allí donde Latinoamérica no lo era, no Exacto, necesariamente. y en particular Chile. O sea, Santiago seguía siendo casi un pueblo agrícola, ¿no? Y para qué decir las ciudades más chicas. Entonces, Valparaíso era una ciudad rara, ¿no? Una ciudad cosmopolita, moderna, de mucho movimiento, de mucho dinero, de mucho comercio, de muchos objetos raros, de circulación de personas que venían de todo el mundo. Entonces Sarmiento hace un viaje y un registro de este mundo tan novedoso. Y a mí esa me gusta mucho. Estamos hablando con Gonzalo Peralta. Gonzalo Peralta es historiador y es uno de los autores de esta antología de la crónica periodística chilena. Aquí hay relatos de viajes, de terremotos, de funerales. ¿Cuáles son los funerales? Sí. ¿Cómo aparece ese tema? A ver, en el sí, mira, lo que pasa es que la búsqueda tuvo distintos criterios, por así decirlo, y uno de ellos fue el pesquisar ciertos hitos históricos, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, a ver, qué sé yo, el estallido de la Revolución de 1859, por decir, algo se debe haber informado, ¿no? escrito, claro. Entonces nos metíamos en la prensa de ese momento y eventualmente algo aparecía. Entonces... Está, por ejemplo, el funeral de Diego Portales, ¿no? Claro, claro. El funeral de Diego Portales aparece porque lo que nosotros buscamos primero fue el asesinato de Diego Portales. Ya, Que era un momento muy potente. Y resulta que, por supuesto, la noticia del asesinato se supo después de este ocurrido. El que llegaran las informaciones que luego se redactaran y finalmente se publicaran tomaba varios días. Entonces la información del asesinato empieza a mezclarse con los funerales que ya están ocurriendo. Y nos encontramos con los dos sucesos y decidimos publicarlos los dos, porque los dos nos parecieron muy interesantes. Ahora, lo que me llama la atención es que en el caso de Diego Portales, yo por lo menos la interpreto como una figura muy divisiva, ¿no? De hecho él muere precisamente porque tiene muchos conflictos políticos, digamos. Sí, correcto. Sí, pero al momento de su funeral hay multitud de gente, dicen los cronistas, que se acerca para despedir a Diego Portales. Sí, sí. Bueno, lo que pasa ahí es que lo que hace el gobierno conservador, ¿no? Con la muerte de Diego Portales y justo la previa, ¿no?, del inicio de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que era muy resistida, que no era una guerra popular, es utilizar la figura de Portales como un mártir para ganar apoyo político y sobre todo para ganar apoyo hacia la guerra. Entonces por eso este despliegue tan contundente del personaje en el momento de su funeral. Es una ceremonia como propagandística también. Por supuesto, sí, claro. Finalmente no podían faltar, finalmente digo yo, hay un montón de otras cosas en estas crónicas, pero no podía faltar, por ejemplo, crónica de bandidos, y aquí está la crónica respecto a los Pincheiras, ¿no? Sí. Los Pincheiras que se vuelven muy populares, tan populares que luego incluso se hace una telenovela con ellos. Exactamente. Y en los Pincheiras, ¿cuál es la mirada del cronista? A ver, bueno, ahí... lo que ocurre con los Pincheira es que las crónicas que se publican son desde una mirada oficial, ¿no? Es muy raro que aparezca un texto periodístico proclive a los Pincheira. No hay ninguna simpatía hacia los... No. Y en este caso no la hay tampoco. Por dos motivos. Primero, por sus depredaciones, ¿no? Por su conducta violenta. Y segundo, porque ellos apoyaban las banderas del rey de España. Entonces se da un caso muy curioso de una guerrilla rural, popular, campesina, realista, ¿no? Y eso provocaba muchos problemas para el naciente gobierno republicano porque lo colocaba en una contradicción. ¿Cómo es posible que chilenos, porque no eran españoles, eran chilenos, pobres, campesinos, aún luchen por el rey?
algo no está funcionando, ¿no?, en este proyecto político de que importantes poblaciones nacionales no estén de acuerdo con la República, con la patria. Hay un problema de relato grave. Por lo menos de relato, por lo bajo. Gonzalo Peralta, muchísimas gracias por haber recorrido esta tarde aquí en Radio Cooperativa parte de estas crónicas. ¿Te puedo decir el título? ¿Puede ser un poco árido? Antología de la crónica periodística en Chile, ¿no? Pues, claro, es bien descriptivo. Es muy descriptivo, sí, pero lo que yo quiero decir es que aquí hay historias fascinantes. Ajá, y hay miradas bueno. que son fantásticas, desde la centella que entró y rajó los cuadros piadosos, que podría haber rajado los otros. Es una centella impía. Una centella impía. Demoníaca. Hasta, por ejemplo, El funeral de Diego Portales. De verdad, un libro fascinante que está en librerías para quienes lo quieran encontrar. Correcto, en su librería favorita. En su librería favorita. Así. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Buenas tardes. 4:53 minutos. Nos vamos a la pausa y continuamos aquí en La Historia es Nuestra.